Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase vamos a hablar sobre el tema 2, correspondiente al plan de estudios. Vamos a hablar sobre el sistema de distribución de gas natural y la parte de medición y regulación. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. En esta primera diapositiva quiero mostrarles un poquito de la normativa legal en la cual el curso se va a enmarcar y que ustedes deben conocer. En primera instancia es importante recalcar y recordar que establece la Ley 3058, que ha sido promulgada el 18 de mayo del 2005, la que establece y garantiza el aprovechamiento de los hidrocarburos abasteciendo con prioridad a las necesidades internas del país. A partir de eso, fue promulgado el Decreto Supremo 1996, el 14 de mayo del 2014, que en una primera instancia abroga el Decreto Supremo 28291 del 11 de agosto del 2005 y aprueba los reglamentos y sus anexos. Dentro de los reglamentos aprobados por este decreto tenemos el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes y el Reglamento de Diseño y Construcción, Operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas. Entonces, nuestro curso se va a basar en el estudio del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 1996. Continuando con la presentación, tenemos. Es importante que conozcamos cuál es el concepto del sistema de distribución de gas natural por redes. ¿Qué es lo que comprende? Dentro de la definición que podríamos decir y lo que establece el reglamento, el cual nos indica que comprende el conjunto de redes primarias, redes secundarias, estaciones distrital de regulación, acometidas, gabinetes propios del distribuidor, elementos necesarios para la distribución a partir del punto de entrega. El sistema de distribución de gas natural comprende desde el Citygate, como podemos ver en esta gráfica. A partir del Citygate se deriva lo que es el sistema de red primaria, que es compuesto por tuberías de acero. A partir de la red primaria se divide en lo que son los usuarios industriales y las GNBs, ¿no? Las GNBs se usan para la venta de gas natural vehicular. Y a partir de eso también vienen nuestras estaciones distritales de regulación. En este punto se hace, como su nombre dice, la regulación de presión y a la misma vez se hace el cambio de transición de tubería de acero a polietileno, ¿no? Y a partir de eso viene nuestro sistema de red secundaria, el cual se va a encargar de distribuir a los usuarios tanto comerciales como domiciliarios. Entonces, ¿cuáles son los principales usuarios que tenemos? Tenemos 4 categorías: usuarios domésticos, usuarios comerciales, usuarios industriales y las GNBs. Aquí podemos ver en esta presentación, tenemos un esquema isométrico, un croquis de distribución. Podemos ver acá en una primera parte al Citygate. A partir del Citygate van a venir nuestros usuarios industriales y GNBs. Y de la misma manera van a venir desglosados nuestras estaciones de regulación. En este punto podemos ver a la estación de servicio de gas vehicular. Obviamente un punto antes tenemos su puesto de regulación. En este otro punto podemos ver las estaciones de regulación y medición. Aquí podemos ver a los usuarios industriales. Obviamente antes de que llegue al usuario industrial tienen sus puentes de regulación y medición. A partir de la estación de regulación, ya en el diagrama podemos ver en color rojo, podemos ver el sistema de distribución secundario. A partir de ello van a tomar nuestros usuarios tanto domésticos como comerciales, ¿no? Entonces es una pequeña ilustración referente a lo que es el sistema de distribución de gas natural. Bueno, entonces ya hemos definido los conceptos básicos del sistema de distribución de gas natural. Sin embargo, me gustaría invitarles a ver el siguiente video donde vamos a ver cómo se construye el sistema de distribución de gas natural y cuáles son los componentes principales para poder un poquito dejar más en claro, tal vez para las personas que no conocen aún todavía este tema del sistema de distribución. Entonces, les invito a ver el siguiente video. ¿Cómo y con qué materiales se construye la red de gas natural? El gas natural se distribuye de manera segura y confiable en ductos de acero para altas presiones y en ductos de polietileno para presiones medias y bajas.
Estas últimas son las que se utilizan en el servicio a los hogares. El polietileno es en este momento el material más utilizado en el mundo para la distribución de gas natural a los hogares. Es un material resistente y flexible que soporta el tránsito constante y los movimientos naturales de la Tierra. Puede alargarse hasta 7 veces, manteniendo la hermeticidad necesaria para que no se produzcan fugas. Al igual que el agua, el gas natural fluye constantemente por las tuberías sin necesidad de almacenarlo en tanques o cilindros, y por las bajas presiones por las que circula debajo del subsuelo se minimiza la posibilidad de riesgo en la ciudad. Antes de la solicitud de permisos a las autoridades correspondientes, Gas Natural México realiza un diseño previo del trazado total de la red en una zona determinada para garantizar la construcción rápida y segura que permita la continuidad y permanencia del servicio de gas natural para los clientes que lo contrataron. Tal como lo dictan las normas oficiales mexicanas, se realizan zanjas manuales o con maquinaria y los ductos se instalan a una profundidad de 60 centímetros. El ducto se rodea con una capa de arena y se le coloca encima una cinta plástica preventiva de color amarillo que sirve de señalización para que las distintas empresas que trabajan en subsuelo de la ciudad puedan reconocer fácilmente el trazado. Posteriormente, la zanja se cubre con relleno fluido y se pavimenta. Cuando usted solicita el servicio, Gas Natural México tramita con las autoridades del gobierno del Distrito Federal y las delegaciones los permisos correspondientes y realiza un trazado de la red para llegar hasta su casa. En la parte exterior de su domicilio se instala una toma de servicio de gas natural llamada acometida, que consta de una válvula, un regulador de presión y el medidor. Una vez instalada la toma de servicio o acometida, usted puede comenzar a recibir todos los beneficios de este energético. Bueno, al ver el video seguramente que ya este concepto de lo que es el sistema de distribución de gas natural está mucho más claro para las personas que están tratando de adentrarse en este rubro. Bueno, vamos a ir ahora definiendo cada uno de los componentes principales del sistema de distribución de gas natural. Vamos a empezar en primer lugar por lo que es el Citygate. ¿Qué es un Citygate? Un Citygate es una instalación destinada a la recepción y filtrado. También en este punto se hace el control del gas natural, se hace la regulación de presión, se hace la medición y también en este punto se establece lo que es la autorización y despacho del gas de ser distribuida al sistema de red primaria. Es en este punto donde YPF Transporte, en este caso, da la custodia a lo que es redes de gas, en este caso la empresa distribuidora. Entonces es muy importante el tema tanto de medición como de regulación, ya que a partir de eso, la empresa distribuidora, en este caso YPF Redes de Gas, tiene que hacer la conciliación de volúmenes comercializados en el lugar. Cuando les hablaba sobre las principales funciones que tiene un Citygate, hablábamos del tema de medición. ¿Por qué es importante la medición? ¿Y cuándo se realiza la medición en este punto? La medición es realizada uno después del filtrado. La misma puede ser realizada con medidores de tipo placa orificio, turbina, desplazamiento positivo o medidores ultrasónicos. Actualmente los medidores más comunes que tenemos instalados en nuestros Citygates son los medidores tipo turbina y de desplazamiento positivo. Quizás con el tiempo y más adelante se vayan instalando y cambiando a medidores ultrasónicos. Ahora también va a depender mucho la configuración del medidor en función principalmente a la cantidad de flujo a ser medido en este punto. Después, otra de las funciones que habíamos dicho es la regulación. Es básicamente el control de las presiones con la finalidad de cumplir los parámetros de distribución, ¿no? Ya que la norma nos establece que la salida de los Citygates tiene que ser regulada entre 4 bares y 42 bares. En PCIs hablando, más o menos estamos hablando de unos 58 PCIs y 609 PCIs. Además de la regulación de presión, en esta etapa se instalan las válvulas de seguridad por alta y baja presión, las cuales en su mayoría son de actuación neumática.
¿Qué son las válvulas de seguridad? Son aquellas que por alguna razón, por alguna sobrepresión en la línea, estas válvulas se van a activar de manera neumática y van a cerrar el flujo, ¿no? Entonces, y de la misma manera están configuradas por alguna caída de presión, estas válvulas de seguridad mandan una señal y se cierre el flujo de gas natural. Esto es por seguridad para no dañar los equipos y para poder mantener nuestra línea de gas empaquetada. Después habíamos hablado de la odorización. Eh, el gas natural debe ser suministrado a los usuarios y debe estar odorizado. Y cuando es necesario, en algunos puntos, la odorización también se hace en las estaciones distritales de regulación. Pero lo que nos establece y generalmente lo que se hace, la odorización es en los city gates, ¿no? No olvidemos que la odorización tiene como objetivo que el olor del gas sea perceptible ante el usuario. Hay que recalcar que el producto que se usa para poder hacer la odorización es el metilmercaptano, que tiene un olor característico a huevo podrido. Continuando con la presentación, a partir del Citygate habíamos dicho que viene la configuración de la red primaria. Entonces, hemos dicho que a partir de la salida del Citygate, la red primaria tiene que estar configurada entre 4 bares y hasta 42 bares. Está compuesta por tuberías de acero, válvulas y accesorios las cámaras de válvulas que van a conformar la matriz del sistema de distribución. A partir del sistema de distribución de red primaria, vamos a tener colgados nuestras estaciones distritales de regulación o EDRs. ¿Cuál es la función de los EDRs? Son instalaciones destinadas a la regulación de la presión y el caudal del gas natural proveniente de la red primaria para suministrarlo a una red secundaria, comprendida desde la brida de conexión de la red primaria hasta la brida de conexión de red secundaria. Entonces hemos dicho que en este punto se hace conexión de red primaria a red secundaria. Continuando con la clase, a partir de la estación de regulación y medición viene la red secundaria, la cual tiene que operar y ser configurada entre 0.4 bares hasta 4 bares inclusive. Va a estar compuesta por las tuberías de polietileno, acometidas, válvulas y accesorios y cámaras de válvulas, aguas abajo de la brida de salida de la estación de regulación. A partir de la red secundaria vamos a tener nuestros usuarios tanto domésticos como comerciales. Entonces vamos a ir definiendo los conceptos que vamos a utilizar. Acometida a partir de la red secundaria es el conjunto de tuberías y accesorios que van a conformar la derivación del servicio desde la interconexión de la red secundaria hasta la válvula de acometida, la cual va a ser instalada antes del regulador, el cual tiene por objeto llevar el gas desde la red de distribución hacia la válvula de entrada del gabinete de regulación o medición, y la presión de la acometida va a ser la misma que la reinante en la red secundaria. En esta imagen podemos ver una configuración común de lo que es una acometida. Podemos ver que aquí está la línea de red secundaria. Podemos ver que la acometida comprende desde la línea de derivación hasta la válvula de corte del usuario, ¿no? Entonces, todo este tramo nosotros lo denominamos acometida. Entonces, es importante que vayamos recordando estos conceptos. En la imagen podemos ver una configuración típica de lo que es la acometida. A partir de la válvula de corte tenemos el regulador. Después del regulador está instalado el medidor y a partir de ello recién entra a lo que es el usuario, ¿no? En este caso. No olvidemos que en la línea principal de red secundaria la presión, según la normativa vigente, nos indica que tiene que estar regulada entre 0.4 bares y 4 bares. En este punto donde se hace la regulación, al usuario le llega 19 milibares. Generalmente para usuarios domésticos está configurado a 19 milibares y eso es lo que nos establece la normativa actual.
Aquí tenemos un esquema más a detalle. Podemos ver en una primera instancia lo que es la acometida. Podemos ver que a partir de eso la acometida ingresa hasta un punto 4 que va a ser el órgano de corte. El punto 5 es nuestro regulador. El punto 6 es el medidor. Como ya les había indicado en la anterior diapositiva, de la red principal está configurado generalmente entre 0 y 0.4 a 4 bares, ¿no? Ya en el usuario le llega a los 19 milibares. En esta gráfica podemos ver una configuración de una acometida individual múltiple, la cual nos indica que a partir de una acometida se van a derivar a varios usuarios, ¿no? Aquí podemos ver el regulador y a partir de este regulador principal se están conectando distintos usuarios. En esta diapositiva podemos ver algunos de los accesorios típicos que encontramos. A partir de la red secundaria se utilizan monturas de derivación, las cuales van a ir variando en función al diámetro de la línea principal. Según la configuración común que manejamos, la red principal, en este caso la red secundaria, dependiendo de la configuración que ésta tenga, va a oscilar en diámetros desde 40 milímetros, 63 milímetros, 90 milímetros, 110 milímetros, hasta 125 milímetros. En este caso, hablando exclusivamente de lo que es la red secundaria. A partir de ello, estas monturas de derivación van a ser instaladas a 20 milímetros. La acometida, la configuración general de las acometidas es de 20 milímetros. El diámetro común que usamos es de 20 milímetros. Aquí podemos ver una montura de derivación. Aquí podemos ver la misma montura desde otra perspectiva, la cual es instalada sobre la red secundaria. A partir de la montura de derivación, esta va a llegar, como habíamos indicado en la anterior presentación, hasta la válvula de corte. Las válvulas de corte, una recomendación es mejor que sean de bronce porque nos va a permitir la conexión a acero, mientras que una válvula de acero solo nos va a permitir acero, ¿no? Entonces, es una configuración típica de lo que es la acometida y los accesorios característicos de la misma. Continuando con la presentación, tenemos ya lo que es a partir de la acometida la instalación interna. Podemos decir que la instalación interna es el conjunto de tuberías, válvulas y accesorios apropiados para la conducción del gas, comprendido desde la salida del medidor hasta la válvula de mando del aparato en instalaciones de uso doméstico o comercial. En el presente caso vamos a hacernos énfasis a todo lo que es una configuración doméstica, ¿no? Ya que este curso se aboca exclusivamente a esto. Presión de distribución. El régimen de presión del sistema de distribución e instalaciones se clasifica de acuerdo al rango de presiones. Vamos a denominar baja presión a aquellos que estén mayor a 0 hasta 50 milibares inclusive. Vamos a denominar presión media a aquellos que tengan mayor a 50 milibares hasta 0,4 bares inclusive. Media presión B vamos a denominar aquellos que tengan desde 0,4 bares hasta 4 bares inclusive. Y alta presión vamos a denominar aquellos que tengan mayor a 4 bares hasta 42 bares. Por ejemplo, las tuberías de red primaria o nuestros sistemas de red primaria trabajan a alta presión porque están configuradas entre 4 bares y 42 bares. La red secundaria la denominaríamos que es aquella que está a media presión, la cual trabaja entre 0,4 bares hasta 4 bares. Y vamos a denominar una media presión A, la cual va a estar de entre 50 milibares hasta 0,4 bares inclusive, ¿no? Y la baja presión es aquella que va a estar de 0 hasta 50 milibares. La baja presión es la que ya está configurada a partir del regulador del usuario. Vamos a trabajar a baja presión, ¿no? Y la media presión A va a ser aquella que va todavía a tomar desde la red principal hasta la acometida del usuario, ¿ya? Entonces solo se puede trabajar a alta presión o media presión B, de ahí a media presión A y a baja presión.
Se puede bajar presión por etapas, no de golpe, porque pueden generar hidratos o taponamientos de gas natural. Entonces, esa es la configuración de las presiones que vamos a manejar para hacer los cálculos y son conceptos muy importantes que ustedes tienen que conocer. Entonces, por ejemplo, acá en esta gráfica que tenemos acá, podemos ver que nuestra red secundaria trabaja a media presión. A partir de eso, a partir de lo que es ya el gabinete técnico, y a partir de la regulación que ocurre acá en el gabinete del usuario, vamos a trabajar a baja presión, ¿no? Entonces, esa es la configuración típica que vamos a tener para el curso de Técnico Proyectos 2. Aquí tenemos otro gráfico de presión de distribución. Es similar a los términos que hemos visto. Aquí tenemos nuestra línea de alta presión que va a trabajar de 4 bares en adelante. A partir de esto va a venir nuestro sistema de distribución a media presión, que es la red secundaria, que trabaja hasta 4 bares. A partir de ello van a venir nuestros usuarios domésticos y comerciales que van a trabajar más o menos entre 19 y 21 milibares. Y de la red principal de alta presión toman los usuarios industriales y GNBs. Bien, en esta diapositiva podemos ver la simbología típica que vamos a usar, la simbología básica. Podemos ver llaves, filtros, reguladores de presión, limitadores de caudal, toma de presión, válvulas de seguridad por máxima presión, contadores de gas, reguladores de presión con válvula de seguridad máxima, cocina, calentador instantáneo de agua. Entonces, vamos a ir estudiando prácticamente con esta simbología básica durante el curso. Aquí continuamos con la simbología. Unión soldada, accesorio roscado, accesorio soldado, válvula de mando del aparato directa, válvula de mando del aparato en codo, órgano de corte, unión roscada, unión soldada, regulador, tubería vista, tubería empotrada, tubería enterrada, tubería con funda, tapón, medidor, reducción roscada, reducción soldada, cambio de nivel, sube o baja. Entonces, esta es la simbología que ustedes tienen que manejar ya para ir preparando los proyectos una vez culminen el curso. Ustedes tienen que estar capacitados en poder interpretar toda la simbología, tanto de las instalaciones internas como la simbología básica de los planos isométricos. Aquí podemos ver un layout de una instalación a partir de la red principal, que sería la red secundaria, la acometida, el regulador, el contador y los aparatos. Continuando con la presentación, tenemos las instalaciones de gas para usuarios de categoría doméstica. ¿No? ¿Cuándo se denomina un usuario de categoría doméstica? Cuando el uso del gas natural es destinado a viviendas unifamiliares y multifamiliares para la cocción, generación de agua caliente, sanitaria y o calefacción. Aquí podemos ver ya hablando sobre los esquemas de instalaciones. Hablamos de los usuarios domésticos en este caso, realizada con tuberías que alimentan los aparatos de uso común en viviendas, que en este caso vamos a hablar del uso para cocinas, calentadores de agua o calefones que lo llamamos. Nuevamente acá podemos ver una configuración, un isométrico común que parte a partir de nuestra red secundaria a media presión. A partir de eso entra hasta nuestra válvula de la acometida. En este punto se hace la regulación. En este caso, la regulación va a ser hasta la configuración que comúnmente manejamos y que nos permite yacimientos es entre 19 milibares hasta 21, inclusive 23 milibares. A partir de eso, de nuestro gabinete de medición, vamos a tener ya lo que es la instalación interna a baja presión y vamos a tener la configuración de la instalación hasta nuestra válvula de mando a nuestra cocina. En esta otra gráfica podemos ver una configuración desde otra perspectiva. Podemos ver a nuestra tubería de gas, a nuestra red secundaria. Podemos ver aquí la acometida, podemos ver acá nuestro medidor, podemos ver ya la instalación interna propia. Tenemos acá una caldera, en este caso calefacción para agua caliente.
y tenemos acá una llave parcial. De la misma manera tenemos otra llave parcial antes de la cocina y las rejillas que nos establece la normativa. En este punto vamos a ver los gabinetes de medición y regulación. Podemos ver aquí alguna configuración, alguna de las configuraciones que se tiene de un gabinete. Aquí podemos ver un gabinete para un usuario y aquí podemos ver un gabinete para dos usuarios que están tomando a partir de una acometida. ¿Qué nos establece? La ubicación del regulador y el medidor debe estar pegado a la pared colindante a la calle de la puerta principal, ingresando a una altura de 40 centímetros desde el suelo y a una presión de 4 bares a 19 milibares a 23 milibares. Para la selección del medidor y el regulador debe considerarse el 70% del caudal de trabajo. Entonces vamos a considerar ese porcentaje de caudal para hacer nuestros cálculos y para poder seleccionar nuestro medidor. Bien, hablando de la parte de medición, la función principal es de medir la cantidad de luz utilizada por el usuario, y que tenemos los medidores volumétricos y los medidores másicos, pero en este caso vamos a usar medidores volumétricos, ¿no? Porque estamos hablando exclusivamente del gas natural. Tenemos los medidores de paredes deformables o de membranas, tenemos medidores de pistones o rotativos y tenemos los medidores de turbina. Valga la aclaración que para este curso de proyectos 2 vamos a ver exclusivamente todos los medidores de paredes deformables o de membranas, como podemos ver. Este tipo de medidores, ya sea rotativos o de turbina, son exclusivamente para caudales más grandes y usuarios industriales. Entonces, vamos a repasar, sin embargo, cuál es el principio de funcionamiento de cada uno de ellos, pero no los vamos a ver en el curso. Por ejemplo, tenemos acá los medidores de pistones rotativos. Podemos ver acá un medidor G16 y acá un G25. Su principio básico de funcionamiento del medidor es que mediante la entrada del gas, los álabes empiezan a funcionar, los cuales mandan una señal al contador del medidor para que éste sea medido. Por otra parte, tenemos los medidores tipo turbina. Estos tienen un funcionamiento similar al de los medidores rotativos, pero en este caso podemos ver acá el molinete, el cual va a mandar de la misma manera una señal al contador del medidor que va a ocasionar de que el contador se empiece a mover. Generalmente estos medidores turbina tienen enderezadores antes de su instalación, ya que solamente deben ser instalados con un flujo laminar, soportan flujos laminares, o sea, tienen que estar instalados a esa condición. Después aquí vemos ya los medidores de paredes deformables, los cuales decían, cual tienen una membrana y esa membrana manda lo que es, mediante un mecanismo, manda el movimiento a lo que es el contador del gas natural. Les voy a mostrar acá un grafiquito que tengo, en el cual vamos a poder ver un poquito más a fondo las partes internas de este medidor. Podemos ver en este gráfico el cuerpo exterior provisto de dos conexiones de entrada del gas, dos recipientes interiores, cada uno de ellos dividido en dos compartimientos por una membrana impermeable al gas, provista de un plato central conectado al sistema de apertura y cierre. Podemos ver las correderas extremas de distribución situados en la parte superior del medidor, que tienen la función de abrir y cerrar los registros de entrada o salida, los que se van a comunicar alternativamente con los conductos de entrada y salida del medidor. He preparado un pequeño video para que podamos ver el principio de funcionamiento de este medidor de paredes deformables, para que podamos entender un poquito más a fondo cómo es el funcionamiento y cuáles son las características internas de este medidor. Vamos a ver el video, por favor. Bien, entonces esto es un medidor de diafragma al cual le hemos quitado digamos que la cubierta. Como podemos ver, tiene un empaque aquí, ¿cierto? Aquí hay un empaque.
Y bueno, esta parte encaja aquí, ¿no? Esta es la que entra aquí. Y obviamente pues este va aquí en este sentido. Bien. ¿Cómo funciona? Pues a ver, aquí hay un mecanismo, hay un engranaje, ¿cierto? Y este engranaje, vamos a moverlo. Este engranaje que tiene un movimiento, digámoslo así, alternativo, es el que permite el flujo de gas. ¿Sí? Miremos el movimiento desde la parte de encima, obsérvese. Mientras una de estas membranas que está aquí, que está separada por un plato, esto es una membrana aquí, está separada. Mientras la una se llena, la otra se vacía alternativamente. Y el medidor, el mecanismo, ¿sí? Este mecanismo que es alternativo, como les vengo diciendo, entonces abre alternativamente un compartimiento, ¿sí? Obsérvese, se cierra y se abre, ¿cierto? Y otro compartimiento en esta parte, ¿sí? Por donde se desaloja el gas. Entonces mientras el uno se llena, el otro se desaloja. Y esta partita aquí encima, esta va articulada con esta partecita que al moverla me genera lectura aquí, ¿sí? Bien, básicamente ese es un medidor, como vemos aquí es un medidor G1.6. Eso que dice B igual a 1.2 centímetros cúbicos es el volumen de la cámara. Y, decímetros cúbicos, y tiene una presión máxima de 1 bar. Bien, hay otras condiciones allí como Q máxima y Q mínima. Bien, básicamente esto es un medidor tipo diafragma. Con el video anterior visto, va a quedar más claro el principio de funcionamiento de los medidores tipo diafragma o de paredes deformables. En la siguiente diapositiva vamos a ver la selección del medidor. Esta pequeña tabla es muy importante para el cálculo y la selección de nuestro medidor, ya que para la selección del medidor y el regulador se debe considerar el 70% de caudal de trabajo y compararlo con el requerimiento. Entonces, esta es la designación en la primera columna podemos ver la designación que viene impresa en el medidor. Para un medidor tipo G2.5, su caudal máximo va a ser de 4 metros cúbicos por hora y un caudal mínimo de 0.025 metros hora. Entonces, en función a los cálculos que nosotros vayamos a hacer, vamos a poder hacer la selección del medidor. Entonces, tenemos que considerar, no olvidemos, el 70% de caudal de trabajo y lo vamos a comparar con el requerimiento del usuario y vamos a hacer la selección del medidor. Para la instalación del medidor hay que instalarlo directamente en contacto con el suelo, sobre todo si es húmeda la tierra. Al instalarse el medidor no debe estar expuesto a la lluvia o el sol. Es importante siempre que esté en un gabinete o un nicho para su instalación. Bueno, ahora nos vamos a ir adentrando en este punto sobre las nociones de regulación y para ello es importante que vayamos a definir los siguientes términos. Cuando hablamos de presión atmosférica, decimos que es la presión ejercida por la capa atmosférica, la cual es igual a la presión ejercida por una columna de agua de 10.33 metros o por una columna de mercurio de 760 milímetros. Para los cálculos generalmente escogemos una atmósfera. En el caso de Cochabamba es 562 milímetros de mercurio. Entonces, para los cálculos vamos a tomar este parámetro para no mezclar los datos, pero obviamente esto va a variar, no va a ser los mismos, no va a ser la misma presión en Cochabamba o en Santa Cruz o en La Paz o en Oruro. Entonces, cada uno tiene un valor específico el cual está calculado en función a la presión atmosférica. Pero, como les digo nuevamente, vamos a tomar como si fuese y estuviesen en la ciudad de Cochabamba a 562 milímetros de mercurio para cálculos. Hemos hablado de lo que es presión atmosférica,
Hemos dicho que la presión atmosférica es la presión que se ejerce sobre un punto y obviamente la presión atmosférica va a ir variando dependiendo a la ubicación que ustedes estén. Es importante conocer a qué se denomina presión relativa o efectiva. Es una presión habitualmente medida por los manómetros, también se llama presión manométrica. Esta presión relativa o efectiva está medida en relación con la presión atmosférica. Después tenemos otro término que es la presión absoluta, que es la presión medida en relación al vacío absoluto o al cero absoluto. Entonces, para hacer nuestros cálculos vamos a requerir calcular la presión absoluta, la cual va a ser igual a la presión atmosférica más la presión efectiva o manométrica. Espero que haya quedado bien este término porque es muy importante para hacer los cálculos en adelante que vayamos a tener en el curso. En este gráfico podemos entender con más detalle los conceptos descritos en la anterior diapositiva. Tenemos acá el valor de la presión atmosférica. Hemos dicho que la presión efectiva o presión manométrica va a ser medida a partir de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra presión absoluta, que es medida a partir del cero absoluto vacío perfecto, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión relativa o presión manométrica. Entonces ya tenemos claro la definición de lo que es la presión absoluta. Tenemos un ejemplo eh, que nos pide calcular la presión absoluta teniendo una presión de 5 bares leídos en el manómetro. Entonces ya sabemos que la presión absoluta va a ser a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces tenemos los 5 bares medidos por el manómetro más los 1 bar la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta sería nuestros 6 bares. Otro concepto importante que tenemos que tener claro es qué es la presión estática. Es cuando la presión de un fluido está al descanso o medido de tal manera que su velocidad en el conducto no tenga acción sobre la medida. Después, la presión dinámica es la presión que resulta de la velocidad en el conjunto de un fluido. Dentro de las unidades comunes que tenemos, dependiendo del sistema que vayamos a manejar, podemos ver acá que un bar es igual a 10 epsilons menos 5 pascales, o es igual, lo cual es igual a 0.986 atmósferas, lo cual es igual a 1.019 kilogramos por centímetro cúbico, lo cual es igual en las unidades de 10.193 milímetros de agua y es igual a 749.95 milímetros de mercurio. Entonces vayamos anotando estas unidades que nos van a ser útiles en nuestro cálculo. Continuando con la clase, vamos a definir los términos de condiciones normales y estándar, aclarando en este punto que la Unión Internacional Química Pura Aplicada, IUPAC, que es quien determina los estándares para la denominación de compuestos químicos, define como condiciones normales de presión y temperatura para un gas una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de 100 kilopascales, que es igual a 0.9869 atmósferas. Pero por simplicidad nosotros vamos a usar en el curso 0 grados centígrados y una atmósfera. Asimismo, existen otros criterios para el uso estándar de sustancias de acuerdo a otros organismos, usando una temperatura desde 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, 25 grados centígrados con una atmósfera. Por eso, si consultan diferentes bibliografías, pueden encontrar diferentes criterios, pero para nosotros en el presente curso vamos a tomar a condiciones estándar 15 grados centígrados y una atmósfera. En la siguiente diapositiva vamos a definir lo que es la densidad de un gas. Sabemos que es la relación entre la masa de un cierto volumen de gas a la del mismo volumen de aire medido a la misma temperatura. La densidad del gas tiene una fuerte influencia sobre las capacidades de un regulador y es necesario siempre tener en mente este dato. Sabemos que el gas natural es más ligero que el aire, su densidad relativa más o menos es de 0.62 y el del aire es 1.
y a pesar de sus altos niveles de inflamabilidad y explosividad, las fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la atmósfera, dificultando la formación de mezclas explosivas en el aire. Velocidad. La velocidad de un gas está directamente vinculada al caudal y a la selección de paso. Para algunos de ellos las velocidades se tienen que limitar ya que pueden ser peligrosas, tener velocidades demasiado elevadas. Para los gases de corriente del gas natural, GLP, nitrógeno y aire, la velocidad es limitada por el paso de algunos elementos y no por las características propias del gas. Hablando de velocidad, cuando la velocidad es demasiado elevada del gas, puede dañar el material y generar una mala regulación. Una velocidad demasiado baja en la salida del regulador de presión puede perturbar ya también la presión de salida ocasionando vibraciones. Entonces se debe verificar que la velocidad del gas no sobrepase los 15 metros sobre segundo y se cumpla la relación entre el caudal del gas y el diámetro de la tubería, ¿no? Que es la relación de caudal sobre diámetro menor a 150. Tenemos que verificar que se cumpla esta relación respecto a la velocidad del gas. En esta presentación vamos a hablar sobre la regulación, sobre algunas nociones de regulación. Cuando hablamos de regulación, tenemos que hablar de los siguientes términos. Permitir que el caudal del gas que se suministra a la red de distribución fluya hacia la misma con el caudal y la presión adecuada y que se mantenga esta última constante a pesar de las variaciones de aquel. Suministrar un caudal determinado de un gas específico y una presión también determinada al artefacto o los artefactos de consumo. Entonces, dentro de sus principales funciones de un regulador o reductor que podríamos llamar, es de reducir la presión, en este caso de la presión de distribución de 4 bares aproximadamente a la presión de 19 milibares o 21 milibares según nos establece la norma. Asimismo, otra de las funciones que tiene el regulador es de regular el caudal máximo que se va a utilizar en función a la magnitud de la instalación. Entonces, dentro de las partes que se tiene son las siguientes. Entrada del gas, que está provista de una unión esferocónica y filtro. El cuerpo propio del regulador, que es fabricado en material metálico y de diferentes formas según el fabricante. Y la salida del regulador, que tiene una unión roscada que debe coincidir con la rosca de la entrada del medidor. Bueno, ya hemos visto las principales funciones del regulador. Una de ellas era que nos dice que mantenga la presión adecuada y que se mantenga constante a pesar de las variaciones. Entonces, es un principio fundamental que al reducir la presión del gas mantenga un valor constante para que los equipos a gas del usuario puedan funcionar correctamente, sin importar que antes del regulador la presión llegue a variar. Entonces los reguladores son equipos de control de flujos diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de ellos, independientemente de las variaciones de presión a la entrada o a los cambios de requerimiento de flujo, ¿no? Entonces la carcasa y los mecanismos internos que componen un regulador automáticamente van a controlar las variaciones de presión a un valor previamente establecido. Continuemos. Existen diferentes marcas y estilos y aplicaciones para la industria del gas natural. Algunos tipos están construidos por contenedores autocontrolados que operan midiendo la presión de la línea y manteniéndose en un valor fijo, sin necesidad de fuentes externas o de energía. Otros modelos requieren una fuente externa para su función. Por ejemplo, en este punto específico, estos reguladores autocontrolados que operan midiendo la línea de presión. Generalmente usamos esto para usuarios industriales, ¿no? Que están autocontrolados en función a la presión de la línea y que estos por alguna variación de presión, ya sea por alta o por baja, estos van a actuar, ¿no? Entonces, este es un concepto primordial de este tipo de reguladores que tenemos en la categoría o a nivel uso industrial. También tenemos reguladores autooperados y pilotados. Entonces vamos a ir haciendo un estudio a cada uno de estos tipos de reguladores que tenemos en la industria del gas.
Habíamos dicho que un regulador está compuesto por una entrada, por el cuerpo y por la salida del regulador, pero internamente estos tienen la siguiente, están divididos en tres partes. Podríamos hablar del elemento restrictor que pone el orificio de la válvula y tapón, un elemento de medida o sensor que es el diafragma y conductos o tubing, el elemento de carga que está compuesto por un resorte y el cual va a regular el... Bien, hablando dentro de los tipos de reguladores, tenemos los reguladores autorregulados o de acción directa. Estos son de acción directa y constituyen el estilo más simple de los reguladores, ¿no? Entonces, actualmente, para uso doméstico, generalmente son este tipo de reguladores o de acción directa que están instalados en nuestro domicilio. En esta gráfica podemos ver en color rojo la presión de entrada y en un color medio celeste podemos ver la presión de salida. Podemos ver el resorte y el diafragma que actúan en el momento indicado para la regulación de la presión, los cuales están configurados en función al tipo de regulador que se tiene, ¿no? En esta imagen podemos observar un regulador pilotado. Los reguladores pilotados están indicados para coeficientes de caudal alto, como les había dicho hace un principio, generalmente para usuarios industriales los usamos, o aplicaciones que requieran un control preciso de presión. Un tipo extendido del sistema accionado por piloto emplea un control de dos vías principales para controlar la posición final del obturador de la misma. El control de dos vías proporciona una respuesta más rápida y un control más preciso. Entonces aquí podemos ver, en la imagen podemos ver la presión de entrada en color rojo, la presión de salida en color celeste, una presión atmosférica y la presión de carga. Continuando hablando sobre el tipo de regulador pilotado, en este diagrama, por ejemplo, la válvula principal responde rápidamente a los cambios de presión aguas abajo, generando una corrección inmediata en la posición del obturador de la válvula principal. Al mismo tiempo, el diafragma del piloto desvía parte de la presión de entrada reducida al otro lado del diafragma de la válvula. Continuando con la presentación, cuando hablamos de reguladores domésticos, hablamos de reguladores colocados en viviendas unifamiliares y multifamiliares. Los reguladores tienen dispositivos de seguridad de corte automático dependiendo de la configuración del mismo, los cuales en alguna caída de presión se van a bloquear automáticamente y de la misma manera una sobrepresión los reguladores van a bloquear el suministro. Entonces un regulador de presión debe ser colocado en recintos ventilados, aireados dentro del gabinete de medición y regulación. Aquí tenemos un regulador de una sola etapa. Podemos ver acá el tornillo de ajuste, el muelle, el orificio. Podemos ver la salida del gas ya regulada. Y acá podemos ver la entrada del gas con una presión todavía no regulada, ¿no? Entonces el principio de funcionamiento va a ser que este mecanismo va a regular la presión a la cual nosotros requerimos que pueda ingresar al domicilio. Generalmente dentro de las configuraciones básicas que tenemos y los más usados tenemos el regulador OMCAR. Este por ejemplo es de la marca Brickfault, pero el principio de funcionamiento es el mismo. En esta gráfica vemos un regulador de dos etapas, el cual nos va a permitir regular en una primera instancia una presión, en una segunda instancia va a bajar aún más la presión para posterior salir en una segunda etapa ya con la presión regulada como se muestra acá en la gráfica. Bueno, para el cálculo y designación de reguladores, de acuerdo a la industria, los reguladores se designan considerando la presión de trabajo y el caudal requerido según la instalación, ya sea de la marca Mesura o Brifault u otra marca que pudiese ver en el mercado. Estos tienen una característica y una designación.
Por ejemplo, el B6 nos indica que la presión trabaja a media presión, media presión B, la cual nos indica un caudal nominal con el que trabaja de hasta 6 metros cúbicos hora. Entonces ya sabemos qué nos indica esta designación. Nos indica el caudal nominal en el que este regulador está trabajando, 6 metros cúbicos hora. Dentro de las características de un regulador tipo B, tenemos la presión de entrada, la presión de salida, el diámetro de entrada, la salida, el diámetro de salida, la temperatura y el caudal. Entonces podemos ver acá las características de presión, diámetro y temperatura. Aquí podemos ver otros distintos modelos de reguladores. Aquí podemos ver el B6, que ya lo hemos descrito en la anterior diapositiva, un B10, un B25, un B40, un BCH30. Entonces, en función a nuestro caudal que hayamos calculado, vamos a poder elegir el tipo de regulador. Entonces, aquí son algunos tipos de reguladores. Como les he mostrado, para uso doméstico tenemos un UNCAR, el Fisher, que es otro tipo de regulador, pero para la parte que estamos viendo, que corresponde al curso técnico proyectos 2, lo más común que vamos a ver son reguladores UNCAR y Mesura, que es otra marca que no está acá en la presente diapositiva. Estos tipos, y tal vez la marca Brifault también. Estos tipos de reguladores Fisher y Alianca son de uso generalmente comercial y de categoría industrial. Por ejemplo, en la marca tipo UNCAR, la designación viene de la siguiente manera. Por ejemplo, un RP6 nos va a indicar de la misma manera que el caudal nominal con el que trabaja es de 6 metros cúbicos. La designación RPE nos indica que es regulador de primera etapa. La designación RCE nos indica que es un regulador de segunda etapa. La designación RUE nos indica que es un regulador de última etapa. Y la designación RU nos indica que es un regulador de única etapa. Entonces esta es una de las características de un tipo de regulador UNCAR, que eso lo vamos a ver en su descripción en el mismo regulador. Aquí tenemos un ejemplo común, por ejemplo, en este esquema de distribución con regulación en dos etapas. En una primera etapa se reduce de 4 bares a 350 milibares o hasta 400 milibares. En una segunda etapa, se regula de los 350 milibares a 19 milibares. En este esquema podemos ver la regulación en tres etapas. En una primera etapa se está regulando de 4 bares a 350 milibares. En una segunda etapa se está regulando de 350 milibares a 140 milibares. Y en una tercera etapa se está regulando de 144 milibares a 19 milibares. Bien, queridos estudiantes, de esa manera hemos llegado a la parte final de este tema, donde hemos podido ver la parte de los gabinetes el gabinete de medición y regulación y algunos conceptos primordiales referentes a el sistema de distribución de gas natural. Espero que la clase haya quedado clara. Si tienen alguna duda, algún concepto que no esté claro, por favor no duden en hacer uso de las herramientas que tenemos en la plataforma. Nuevamente les invito a hacer uso de las herramientas que tenemos. Desde la mensajería instantánea tenemos una sala de chat, tenemos un foro de dudas y inquietudes. Y bueno, vayan participando según la actividad prevista para esta semana. Tenemos una actividad de foros, participación en foros. Hay una pequeña tarea que les he subido a la plataforma y la cual tienen que presentar a partir de que hayan concluido con la lectura de las clases y el material bibliográfico, que puedan presentar máximo en 5 días a partir de la fecha. Asimismo, estoy colgando material referente al
anexo 5 que corresponde a lo que es netamente instalaciones internas. Vayan repasando prácticamente muchos de los conceptos que hemos estado desglosando y que necesitan tal vez ustedes un poquito más de repaso. Pueden verlo a fondo, pueden ir repasando esto, pueden ir leyendo este anexo para que pueda quedar más claro todo lo que hemos avanzado en este tema número 2. De la misma manera lo voy a colgar en la plataforma y para que ustedes puedan descargarlo y puedan leerlo. Entonces, nos vemos la próxima semana y bueno, que tengan un buen fin de semana y estamos predispuestos a cualquier duda, comentario que tengan.